Bien, continuando nuestra temática que la abordamos hace un momento, vamos a ver en este caso la planificación turística del espacio turístico urbano según Roberto Bullón. Este autor es uno de los que más ha desarrollado sus investigaciones y sus propuestas teóricas desde hace muchos años y corresponde a la Escuela Escolástica Americana. Él es de nacionalidad argentina, pero radica en México. Y tiene muy buenos aportes en toda la literatura y gracias a su metodología, casi en toda la América Latina, es que se ha hecho se desarrollan también ciertas temáticas y ciertos tecnicismos para la elaboración de los planes de desarrollo. Vamos a ver que según Bullón, hay que establecer cuál es la relación que pueda existir, la relación máxima entre la población permanente y la población turística. Es decir, Bullón establece de que para evitar mayores, es decir, en este caso, mayores problemas de sobresaturación espacial y también aculturación, ¿no? Lo óptimo sería una capacidad, en este caso, una relación de 6 habitantes locales por un turista. Eso sería lo óptimo, porque hemos visto que hay algunos destinos turísticos de que en la temporada alta, si la población son de 10,000 personas, ¿no? Existen más de 20,000 turistas en ese destino año, ¿no? Entonces sobrepasa la población. Entonces para Bullón lo óptimo es 6 habitantes locales o 6 lugareños por un turista. Esto sucede generalmente porque en algunas partes, es decir, en algunos espacios turísticos, funcionan con la actividad turística y otros no. Entonces, no todo un espacio físico va a ser un espacio turístico según Bullón. Dentro de ese espacio físico van a haber algunos lugares que sí van a ser turísticos y otros que no los van a hacer. Y eso debido fundamentalmente a que no tienen atractivos, ¿no? No cuentan. Lo que ocurre es que en grandes áreas, en este caso de esas ciudades, las ciudades grandes, ciudades industriales, la vivienda precaria y las administrativas, la actividad turística no existe. Es decir, en un área industrial habrán visitas turísticas, pero no va a ser, es decir, un destino turístico por excelencia, ¿no? Será dentro del turismo como veíamos hace rato, turismo de compras, el turismo de actividades económicas, turismo de ferias, tal vez. Pero esos lugares que en este caso son o desarrollan actividades administrativas, como es la función del gobierno, los ministerios, etcétera, no es atractivo para los turistas, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir cuando existen sectores dentro de este espacio físico, es decir, hay un sector, por ejemplo, con viviendas precarias, es decir, un sector pobre. Entonces, aquí no se puede ofertar esto, ¿no?
turísticamente, y tal vez aquí sí hay una parte de atractivos culturales, ¿no? O especiales, que sí el turista vale la pena que los puedan, es decir, visitar. Y repetimos, el turista no va a ir a ver, a ver pobreza, no va a ir a ver lugares donde haya ingentes cantidades de basura, de suciedad, no. El turista no paga ni se desplaza miles de kilómetros para ver aquello, ¿no? Hay un micrófono, ¿me lo puede silenciar, por favor? Gracias. En compensación, se concentran en otras partes donde sí sin llegar a excluir otras manifestaciones urbanas, se registra a los que llamamos áreas gravitacionales, ¿no? Es decir, estas áreas gravitacionales van a ser donde realmente van a estar la mayor parte de los turistas, porque no todo este espacio físico va a ser un espacio turístico. Por ejemplo, tenemos las estaciones terminales de los sistemas de transporte, es decir, cualquiera que fuese la terminal. Las terminales pueden ser aéreas, las terminales pueden ser para transporte terrestre, puede ser para transporte férreo, etcétera, pero tiene que haber un lugar físico por el cual ingresen los turistas al destino. Entonces, si es vía aérea, va a ser una terminal de bus, una terminal aérea, un aeropuerto. Si va a ser férrea, va a ser una estación de trenes. Y si va a ser terrestre, va a ser una terminal de buses. Otro elemento fundamental es de que tiene que haber una concentración, ¿no?, de la planta turística y de los servicios urbanos. Y esto es lo que redundamos mucho nosotros en la parte, tanto en planificación 1, planificación turística 1 en esta asignatura, como en la asignatura de planificación turística 2, ¿no? Es decir, que tiene que existir una concentración de la planta turística. La planta turística va a estar constituida por los hoteles, los restaurantes, los espectáculos, sí, todo aquello por lo cual el turista se traslada al destino turístico, para recrearse, para distraerse, para divertirse, para contemplar, para educarse, etcétera. Entonces tiene que haber una relación y una concentración, ¿no? Desde el momento en que estamos en una estación o una terminal, en un punto de ingreso, luego tendrá que ingresar pues al hotel, del hotel tendrá que ver la parte gastronómica, la parte de las actividades recreativas, ¿no? Y también las visitas y todo eso, para luego nuevamente volver al transporte y regresar a su lugar de origen o su residencia habitual. Esto también va a determinar de que existan atractivos turísticos urbanos, pero estos atractivos turísticos urbanos no han sido creados para el turista. Estos atractivos, en este caso, el turismo se vale de aquellas, ¿ya?, de aquellas infraestructuras o de aquellos acontecimientos, ¿ya?, y los aprovecha para volverlos atractivos. Es decir, las iglesias antiguas, por ejemplo, fueron construidas en su época para los feligreses. Los castillos fueron creados pues para la clase noble. Los caminos del Inca fueron construidos para el desplazamiento de los incas. No se ha construido ese camino inca para que los turistas vayan a visitar, no, sino que el turismo aprovecha de aquello, ¿no?, de aquella infraestructura, en este caso de esto, que nosotros ya los llamamos atractivos turísticos culturales, aprovecha de ellos para crear una oferta y poder ser mostrada a los turistas. Esto va a determinar que tiene que haber salidas a las rutas que conducen a los atractivos turísticos. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? Como técnica, nosotros tenemos que utilizar mucho los mapas. Una de las técnicas es la técnica del mapeo.
Es decir, tenemos que la información sintetizarla, ¿no? De tal manera que nos permita a nosotros visualizar. Aquí tenemos el aeropuerto, aquí tenemos una laguna, aquí tenemos, y utilizamos simbología. Y lógicamente que en todo mapa tiene que haber un subtítulo, sea a la mano derecha o a la mano izquierda al final del mapa, que se le llama una leyenda. Esta leyenda va a establecer qué significa cada uno de estos símbolos. Y esa simbología ya se la maneja también a nivel mundial. Es decir, hay una metodología para la utilización de la simbología. Y esta simbología, es decir, estos símbolos, un avioncito es un aeropuerto. Este símbolo es una iglesia. Esta es una pirámide. Entonces, esta simbología, ya desde hace más de 40 años o 50 años, ya se la ha universalizado. Se la utiliza a nivel universal porque sirve como señalización turística. Inclusive en físico, cuando estamos yendo por un camino o por una carretera, un camino, se tiene que señalizar, e inclusive el tipo de estructura que se va a requerir para poner estos cartelones. Aquí será iglesia, por ejemplo. Aquí va a tener el icono grande. Este símbolo significa iglesia. Estos carteles que se los pone a la ruta de los caminos ya están diseñados a nivel universal. Es decir, cuánto va a ser la altura, qué características va a tener el color de pintura de la simbología, el fondo de la simbología. Si toda esta metodología ya está trabajada a nivel mundial. Es lo mismo que cuando ustedes ven una carretera y van a ver de que toda la parte de señalización del transporte, ¿no? Los carteles y todo eso en las autopistas, las carreteras, siempre tiene fondo verde y las letras son blancas. Eso es a nivel mundial. Ya se maneja eso a nivel mundial. Entonces, son técnicas que se desarrollan. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No lo hice. ¿Está claro? ¿Todo bien, licenciado? ¿Segurito? Bien. Ahora vamos a ver estas características y decíamos las estaciones terminales de transporte. Es decir, estas estaciones terminales incluyen lo que decíamos, aéreas, férreas, marítimas, si son puertos, tiene que haber una estación portuaria. Si son lacustres de un lago, también tiene que haber una terminal lacustre. Fluviales, tiene que haber una terminal si los ríos son navegables. En algún lugar tiene que desembarcar pues la embarcación, tiene que parar en algún lugar, ¿no? Y de autobuses, en este caso serán las terminales de buses,
Estas terminales, ¿no?, también requieren de un equipamiento. Independientemente que tengamos la terminal donde llegan los buses, tendrán que tener servicios auxiliares. Y que en el fondo son complementos, ¿no? Si hay una terminal de buses o una terminal aérea, un aeropuerto, una terminal aérea, necesitamos baños higiénicos para varones y mujeres. Dependiendo de la cantidad y del tráfico de personas y el tránsito de personas. Es decir, si la terminal tiene un tráfico de personas muy grande, entonces requerirán pues, un montón de baterías de baños. También necesitará pues, una plaza de comidas, porque muchas veces uno espera 3, 4, 5 horas para tomar su vuelo. Las conexiones, entonces, tiene ganas de comer, tiene ganas de beber, etc. Y ahí es cuando se incorpora inclusive la parte de los duty free, que son las salas, una sala grande donde se venden productos libres de impuestos. Lo mismo ocurre en las terminales aéreas, como puede ocurrir también y debería ocurrir en las terminales terrestres, marítimas, etc., ¿no? Es decir, que estas terminales necesitan de un equipamiento de apoyo que se ubica en las vecindades. Es decir, van a estar ubicadas en un espacio físico donde hay terminales tan grandes que tienen a veces hasta unas 4 o 5 hectáreas. Eso va a depender también de la cantidad de tráfico vehicular que tenga una terminal de buses, por ejemplo. Entran y salen los buses, entran y salen los buses. Entonces, se requiere de esas características. Muchas veces también dentro de las terminales pueden existir hospedaje. Por ejemplo, en las terminales aéreas tienen un hotel, porque hay en este caso pasajeros que a veces tienen que esperar 8 o 10 horas, entonces prefieren irse a un hotel a tener que salir del aeropuerto, porque a veces los aeropuertos generalmente están muy alejados de las áreas urbanas, ¿no? Entonces pueden tener en este caso también servicios de hospedaje. Principalmente en las ramas de alojamiento, bares, restaurantes, rentadoras de automóviles y paradas de taxis y de las líneas de transporte urbano. Es decir, también en las terminales van a existir estos servicios, ¿no? Estos servicios que van a estar unidos a las terminales de llegadas, porque muchas veces el turista viene por cuenta propia, entonces necesita tomar un taxi, tomará una línea de metro, es decir, en algún transporte va a tener que trasladarse a este hotel, ¿no? Y peor todavía si es un turista extranjero, porque no va a ir de su propio carro. Entonces, se tiene que tomar en cuenta todas esas caracterizaciones, porque sí se va a requerir de ese tipo de infraestructura para el tipo de turistas que estamos esperando recibir. Luego tenemos las zonas de concentración de la planta turística, ¿no? Y otros servicios. Hemos dicho que esta planta turística está constituida por, en este caso, transporte, alojamiento, toda la parte de hotelería, los restaurantes, las actividades recreativas a las cuales el turista compra ese producto para realizar esas actividades turísticas. En este caso, si son en atractivos turísticos urbanos, serán pues visita a los museos, visita a los vestigios de las civilizaciones antiguas, o también puede ser visita a la ciudad moderna, a las tradiciones, las costumbres, es decir, dependiendo del tipo de atractivos. Esta planta turística generalmente se encuentra en los centros de las ciudades, que es el lugar preferido para ubicar los hoteles, ¿no?
En los atractivos turísticos culturales, ¿no? Dependiendo del tipo de atractivo, todo depende del tipo de atractivo. Si el atractivo va a ser, en este caso, la ciudad como tal, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la ciudad de Washington, la ciudad de Buenos Aires, entonces los hoteles van a estar preferentemente ubicados en las propias ciudades. Y así también los restaurantes, las agencias de viajes, de acción local, oficinas de las líneas aéreas, y que van a estar justamente van a estar en coincidencia con otros servicios urbanos. Es decir, el turismo es el que aprovecha de esa infraestructura general, que es el transporte público, que son las carreteras, son los caminos, etcétera, para incorporar dentro de un producto turístico, ¿no? Y también, en este caso, aprovecha mucho de todo ese movimiento y esa infraestructura que tienen las propias ciudades, que no han sido creadas para el turismo, sino que han sido creadas para el diario vivir de la población local. Ahí mismo van a haber, por ejemplo, lugares recreacionales como bares, discotecas, cines, teatros, comercio, galerías de arte, etcétera, que muchas veces no son creados para el turismo, sino para la población local. Los teatros para la población local. Pero el turismo va a aprovechar para poder ofertar, es decir, y se pone la publicidad en todo ello. Hay espectáculos los días jueves, viernes, sábado en tales lugares, y esa publicidad se la deja en los hoteles o por los medios en este caso por las redes sociales, etcétera. Se está difundiendo todo ese tipo de actividades complementarias y que tienen su propia infraestructura, pero que no estaban destinadas exclusivamente para el turismo, sino para la población local, pero los turistas van a aprovechar de ella. Luego tenemos los atractivos turísticos urbanos, ¿no? No presentan una ubicación regular, claro, porque no han sido, es decir, creados exclusivamente para el turismo. No, esos han sido creados en sus épocas, en sus momentos, etcétera, para la población local. Por eso que no hay una concentración y a veces es también poco complicado lograrlos concentrar, ¿no? No presentan una ubicación regular, ya que se pueden ver en el centro o en la periferia de la ciudad, incluso en barrios de bajo nivel, ¿no? Urbano, pero donde quiera que se encuentren, los turistas acudirán a ellos. Por ejemplo, las favelas en el Brasil, en Río de Janeiro, que eran los lugares más peligrosos. Hoy en día se han abierto 4 o 5 favelas ya como parte del atractivo turístico de Río de Janeiro, que es Río de Janeiro, el principal atractivo son las playas de Copacabana, la visita al Corcovado, la visita del Pan de Azúcar, etcétera, ¿no? Pero ahora han incorporado dentro de ese turismo, que es turismo balneario, pero han incorporado las favelas, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, la visita a los templos, el casco viejo, sí, generalmente de las ciudades modernas, hay una parte que sí se conserva como casco, si esta es toda la mancha urbana, entonces podemos ver, tal vez este sea el casco histórico de la ciudad. Aquí se van a ver concentrados los atractivos, porque se han logrado conservarlos, toda esa parte antigua. Pero el resto, porque la ciudad ha ido creciendo, esta mancha urbana ha ido creciendo de acuerdo a las necesidades que tiene la población local, la población citadina, ¿no? Y a veces, es decir, aquí pueden haber atractivos independientemente del área histórica, ¿no? Del centro histórico de la ciudad. Como podemos ver aquí, es decir, lugares que están tal vez un poco alejados de esos, donde esas áreas urbanas o donde están la mayor parte de los atractivos. Dentro de la salida de las rutas, ¿no? Y este es el mapa que veíamos hace rato, ¿no? Rutas que nos dan la posibilidad de trasladarse de un punto a otro a las líneas de transporte urbano con recorridos fijos que se lanzan
a satisfacer las necesidades urbanas. Es decir, el turismo aprovecha de estos caminos, de estas carreteras, para poder ubicar y diseñar las rutas turísticas, estableciendo cuáles son los principales atractivos y también las instalaciones. En este caso podemos ver este mapa del municipio con señalización de vías, puertos, aeropuertos, rutas de vías de acceso que pueden ser pavimento, no pavimentada, ¿no? El naranja es no pavimentada, caracterización del estado de la ruta, vías de acceso, bueno, regular, malo. Entonces, en este mapa nosotros podemos ver, ¿no?, de dónde salimos y por dónde podemos recorrer. Y aquí se mezclan aquí actividades con las instalaciones. Esto es en Jujuy. Aquí tenemos pesca, tenemos lagunas, aquí tenemos gasolineras, estaciones de gasolineras, aquí tenemos el aeropuerto. Y Jujuy es tan chiquitito, debe ser la cuarta parte de Cochabamba, la provincia de Jujuy al norte argentino. El dique de los Alsos, después tenemos el dique La Ciénega, ¿no? Entonces, en un mapa estamos poniendo nosotros toda esa referenciación. Dentro de las utilidades prácticas de la delimitación del espacio turístico urbano, vamos a ver que uno de los problemas no resueltos en las grandes ciudades de Latinoamérica con función turística es la imposibilidad que tienen las autoridades oficiales de turismo para ejercer su autoridad en un territorio porque su jurisdicción no está definida con claridad. Así se incluyen en los inventarios de las plantas turísticas, los hoteles, restaurantes y comercios ubicados en barrios apartados o en zonas céntricas, que como el caso ya dijimos, al hablar de la superestructura, no reciben jamás la visita de turistas porque ahí no hay nada que se pueda ver ni se pueda hacer. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba y en el caso de Bolivia en general, la categorización de los establecimientos de hospedaje solamente están para los hoteles que están ubicados en las áreas citadinas de las ciudades. No hay una categorización para hoteles rurales. Entonces, los hoteleros son los que se ponen muchas veces las estrellas, pero no es una categorización real, ¿no?, que está emanada de autoridad competente. Por eso decimos, se dice acá, Bullón dice de que la jurisdicción muchas veces, claro, el alcalde tiene su jurisdicción, el alcalde de cercado va a trabajar cercado, no puede irse a meter a Tarata, no es su jurisdicción Tarata. En Tarata habrá el alcalde del municipio de Tarata, ¿no? Por eso que de no delimitarse el espacio turístico, habría que revisar uno por uno desde la casa de la casa de comidas más modesta hasta el restaurante más lujoso y, lógicamente, inventariarlo, categorizarlo, todos los servicios de alimentos y su equivalente en alojamientos, centros nocturnos, etcétera, para verificar si sus consumidores son turistas o pobladores locales, lo cual es imposible. Por el costo de la tarea de esa magnitud, supera con creces las posibilidades presupuestarias del sector. Lógico. Es decir, si un restaurante, generalmente muchas veces el restaurante, tú no vas a decir, señor, usted no es turista, es poblador local, no viene a comer acá. No. A veces es bien difícil poder cuantificar, ¿no? Cuantificar es darle un valor numérico. ¿Cuántos turistas hicieron uso de la plaza de comidas, por ejemplo, de tal lugar? Porque no vamos a contar, ¿es turista? Preguntar, ¿usted es turista? ¿Es turista nacional? ¿De dónde viene usted? ¿O es de la misma ciudad de Cochabamba? Entonces, ese es uno de los datos muy difíciles, y no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, de poder cuantificar esto. El espacio de pertenencia de los atractivos turísticos y de los focos urbanos. ¿Preguntas hasta acá?
¿No hay preguntas? Licenciado, buenas Dígame. tardes. Buenas tardes, dígame. Eh, Estábamos hablando de actividades turísticas. Eh, las ferias que hacen o que hacen en diferentes lugares, por decir aquí en Cochabamba, tenemos las ferias que son los días miércoles y sábados. Es considerado igual una actividad turística para un... No, porque esas ferias que son zonales, es decir, ¿quiénes van allá? La gente del lugar. En vez de ir a la cancha a comprar su verdura, comprar sus cosas, sus macetas, sus plantas, van a ir a la feria eh, de los sábados, por ejemplo, la que hay en la Avenida América. Eso no ha sido concebido para los turistas. Es muy diferente de que existiera una feria artesanal para turistas los días sábados. Entonces, viendo la cantidad, pues hay que ver siempre cuál es la cantidad de turistas, si justifica o no poner una feria de artesanías que estén destinadas a los turistas. Y eso va a depender del volumen de turistas que lleguen a un destino turístico en específico. Pero en países como el nuestro, la mayor parte de estas actividades están dedicadas a la población local, que son los consumidores, los que van a comprar estos bienes. Y por ahí pueden llegar algunos turistas que sí, ¿no? Pueden ir a dar una vuelta a ver, pero es un mercadillo más. No es como, por ejemplo, en San Telmo, hay un lugar en Buenos Aires que se llama San Telmo, si no me equivoco, que todos los domingos está abierto a partir de las 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero en este sector es una feria de antigüedades, de cosas antiguas. Irán alguna, seguramente que deben ir los mismos lugareños, ¿no? Los que habitan Buenos Aires, los que residen en Buenos Aires. Pero una buena cantidad de ese turista que va a Buenos Aires y le gustan las cosas antiguas, ya tiene la información de que puede ir a San Telmo a ver, en este caso, esa feria de los días domingo. Es lo mismo que en Roma, por ejemplo, todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 12 hay una feria que se llama, es Trastevere. Se llama el Mercadillo de Trastevere. Ustedes ahí encuentran de todo, desde obras de arte, antigüedades, hasta ropa nueva y ropa usada. Entonces, hay con seguridad que va a haber un buen número de turistas que se van a informar de que ahí pueden comprar artesanías, esto, e inclusive pueden comprar un par de calzados que envía Véneto, por ejemplo, en las grandes tiendas en Vía Véneto, en Roma, un par de calzados cuesta entre 300, 200, 300 euros. El mismo calzado lo van a comprar en Trastevere, en el mercadillo del día domingo, en 50 euros. Y es el mismo calzado, la misma marca, todo. Seguramente que ha sobrado un poco el volumen de la mercadería, entonces la van y la venden, ¿no? Entonces, esos mercados sí pueden atraer cierto tipo de flujos turísticos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, No licenciado. hay de que el crecimiento de la población urbana en América Latina unida a especulación urbana y a la indiferencia por nuestros valores culturales son los causantes de la pérdida irreversible de gran parte del patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades, pero se ve reducido en las últimas décadas después que se dictaron ordenamientos destinados a proteger las zonas históricas y monumentales aún en pie. Actualmente varios de los atractivos turísticos se encuentran rodeados por edificios con ningún valor estético y amenazados por las construcciones de otros cada vez con mayor altura y menor calidad, que contribuirían a alterar aún más el ambiente que los rodea y en este caso a la visibilidad que pueda dar el turista, ¿no? Es decir, no han habido normas que nos puedan, en este caso, facilitar, ¿no? Que nos puedan facilitar la expansión de la mancha urbana y proteger. Serán hace unos 20 años o 30 años que han salido normas de que tienden a proteger
el área histórica de las ciudades. Como aquí, por ejemplo, tenemos aquí tenemos un coliseo. Y este no es el coliseo romano, ya no me acuerdo. A ver. Sí, es el coliseo romano. Este es el arco de Constantino. En cambio, por ejemplo, en Roma, toda la parte histórica está totalmente conservada. Imagínense si aquí en Cochabamba hubiera salido una norma de esa índole, con seguridad de que la avenida Heroínas no hubiera sido aperturada, porque antes la avenida Heroínas se llamaba La Perú y era una callecita angosta, con casas de barro y todo eso, de la época de la colonia. Y lo mismo con la avenida Ayacucho. Era una callecita angosta. Y ahí se encontraban edificaciones de la época de la colonia y también de la época ya de la República. Pero eran construcciones antiguas, habían casas de 3, de 2, de 3 patios inclusive. Pero, es decir, no ha habido una planificación territorial, ¿no?, que proteja ese patrimonio cultural. Porque perfectamente la ciudad podía haberse ampliado al norte, al este o al oeste y mantener ese casco urbano antiguo, con todas las casas y las casonas. La mayor parte de las casas eran como, en este caso, es la casona de Santibáñez. Y las mismas características que también tiene las fachadas y todo de la universidad, de la UNICEN, ¿no? Todas las casas eran así, en toda la parte, por lo menos, de 4 cuadras, a 4 cuadras a 5 cuadras al norte, al sur, al este y al oeste de la Plaza 14 de septiembre. Entonces, si eso se hubiera mantenido así, entonces con seguridad que hubiéramos hecho una conservación y una restauración de aquello. Y ya las edificaciones grandes, los edificios y todo eso se hubieran ubicado ya sea al norte, al sur de la ciudad, ¿no? Entonces, no ha habido una planificación urbana idónea para aquello. Ahí se ha repetido esto. Por ejemplo, miren cómo acá han mantenido estas características, ¿no?, en Croacia de esas edificaciones donde aquí no hay un solo edificio moderno en todo este sector. ¿Por qué? Porque está prohibido. Y aquí está el puerto. Y aquí tienen otra vista. Está totalmente prohibido. Imposible. ¿Por qué? Porque les interesa mantener, en este caso, las características de esas estructuras, ya viendo la importancia que tiene el turismo dentro de la actividad de los atractivos turísticos culturales. Acá, por ejemplo, ya se ha mezclado entre las infraestructuras grandes, los edificios, y las construcciones bajas, ¿no? Las iglesias aquí, por ejemplo. Entonces, aquí hay una mezcla total. Y para el turista a veces es difícil poderse ubicar, porque a veces trasladarse es muy complicado, ¿no?, pero no se ha logrado que pues, se puedan mantener esas características de los entornos. La presencia espacial de un atractivo urbano es un hecho casi fortuito porque depende no solo de su tamaño, sino también de los edificios que los circundan, tanto en su entorno inmediato como en todo el espacio que se interpone desde otros puntos de vista distantes. Para que el atractivo se vea mejor, debe mantener su carácter acorde con un estilo y una escala en todo el área ambiental. Para resolver esta cuestión hay que realizar un trabajo de campo en el que se estudie en el sitio todas las formas de aproximación hasta determinar lo que hemos llamado ambientes de los focos urbanos. Aquí, por ejemplo, tienen Venecia.